Pedimos a Dios que nos guíe y nos dirija en este tema que vamos a presentar. Estamos analizando acerca del momento cuando Dios creó al ser humano. Fue el sexto día de la creación de nuestro planeta, de nuestro mundo. Y dice la Biblia que Dios, cuando fue a crear al hombre, habló consigo mismo y dijo, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué significa ser creado a imagen y semejanza de Dios? Bien, aparentemente podríamos pensar que significa que Dios tenía o tiene un cuerpo como el del hombre, solo que más grande, más poderoso, pero esa no es la realidad porque Dios mismo se encargó de quitar esta idea de la mente de los seres humanos. En una ocasión escribió Moisés en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 4, acerca de las palabras que Dios le dijo a Israel. Estoy leyendo Deuteronomio capítulo 4 y versículo 16. No os corrompáis haciendo escultura o figura alguna de hombre o de mujer. Y después sigue hablando de ninguna figura en el cielo, en la tierra, en el agua, debajo de la tierra. O sea, que nada de lo que nosotros los seres humanos vemos, podemos decir que Dios tenga esa forma. Porque si dice, no te corrompas haciendo escultura de hombre o de mujer para representar a Dios, pues eso no está bien, porque Dios dice que eso es corromperse. Nosotros no sabemos cómo es Dios. Sabemos cómo es Cristo, porque Cristo vino a la tierra, se hizo un ser humano, se hizo un hombre y habitó entre nosotros y cuando hizo la obra que hizo de la redención, fue al cielo, Cristo mantiene el cuerpo humano. Cristo sigue siendo humano y sigue siendo Dios. Pero aparte de eso, en ninguna parte Dios dice, yo tengo este cuerpo o esta figura. Aunque hay declaraciones bíblicas como si Dios tuviera un cuerpo de hombre, pero eso no significa que esa sea la figura de Dios, sino que en algún momento Dios se manifestó a Moisés de una manera que dice como que Moisés le vio las espaldas. Pero lo que Dios hizo en el caso de Moisés fue resaltar quién era, su carácter, su forma, lo intrínseco de su ser, no la figura de su ser. Si nosotros vamos a pensar o vamos a decir, Dios tenía esta figura, esta imagen o esta semejanza, nosotros estaríamos haciendo mal. Sin embargo, si queremos saber qué significa hecho a imagen y semejanza de Dios, tenemos entonces la necesidad de encontrar características que Dios tiene y que Él iba a plasmarla, iba a ponerla en esos seres que iba a crear, al hombre y a la mujer. Para eh, entender esto un poco más, vamos a leer otra vez en el Génesis capítulo 1, cuando habla que Dios iba a hacer al hombre y la mujer, y después vamos a estudiar eso mismo, pero en el capítulo 2 y veremos algunas cosas. Así que Génesis 1, eh, 26 y 27. Vamos a leer hasta 28 también. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra de la tierra o en la tierra. Bien. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo,
fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y gobernadla, dominad los peces del mar, las aves del cielo y todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Así que dice aquí que Dios creó al hombre, pero que les dio la facultad de multiplicarse. Dios le dijo al hombre, hizo la pareja, dijo, ahora ustedes se multiplican y van a llenar la tierra. Vamos a analizar ahora cómo es que Dios crea al ser humano. Primero al hombre y después a la mujer. Eh, dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Dios el Eterno modeló al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y el hombre llegó a ser un alma viviente. Hay varias cosas que es bueno analizar en este texto de la forma en que Dios crea al hombre. Dice que Dios modeló al hombre del polvo de la tierra. Yo he dicho algunas veces, eh, hablando sobre este tema, que Dios usó al polvo de la tierra y al agua para hacer al hombre, pero aquí la Biblia no menciona al agua. Dije yo que lo formó también del agua y de la tierra, porque son los elementos terráqueos. El agua forma parte del elemento de la tierra y la tierra. Sin embargo, Dios no está obligado a formar al hombre del agua y de la tierra. Él lo puede hacer perfectamente de la tierra o de la forma que él quiera. Lo que sí dice la Biblia que formó al hombre del polvo de la tierra. O sea, nosotros salimos de la tierra. He dicho del agua porque el componente del cuerpo humano, la mayor parte es el agua. Y el agua es un elemento que en la tierra está en abundancia, pero eso no es ningún problema. Dios lo hizo de la tierra y creemos que nos hizo de la tierra. Tenemos agua en nuestro organismo porque Dios así creó todas las cosas. Todos los seres creados tienen de agua, las plantas, los animales. Nosotros, nuestro ser, tenemos un por ciento más elevado de agua que de otra cosa, pero así fuimos creados. Pero la palabra modeló. Dios hizo con sus manos un cuerpo, pero lo hizo no solo por fuera. Dios hizo un cuerpo por dentro y por fuera. Quiere decir que cuando Dios crea al hombre, Él comienza desde adentro. La Biblia no especifica que Dios lo hizo de esta manera, de la otra y de la otra. Lo que se dice que fue que nos modeló. Eso significa que Dios nos hizo por dentro y por fuera, hizo el cuerpo humano. Y cuando Dios hizo el cuerpo humano con su mano, cuando estaba haciendo la cabeza del hombre, vamos a decir así, entendiendo humanamente cómo Dios podía hacer las cosas, aunque no tenemos que entenderlas, sino solamente creerlas, porque aquí estamos los seres humanos y Dios nos hizo. Pero el que me quiero referir, Dios puso un detalle al hacer al rostro del hombre y le puso una característica al rostro del hombre. También en las manos, también cada parte de nuestro organismo, Dios los hizo por fuera y por dentro, porque hay una conexión por dentro y por fuera. Por ejemplo, de lo que estoy hablando, a como los seres humanos podemos entender. Por ejemplo, los ojos. Los ojos, usted ve, nosotros vemos la parte que está afuera, pero el ojo, el globo ocular, tiene una parte para adentro. Todo eso lo hizo Dios. Estaba el ser humano hecho, vamos a decir, un cadáver, porque era una persona completa, hecha del polvo de la tierra, pero ahora de carne, de hueso, con todos los elementos. Eso estaba ahí sin vida. Y a ese ser que estaba sin vida, dice la
palabra de Dios, que Dios le alentó, le dio la vida, le sopló en la nariz como si Dios no hubiera besado al ser humano cuando creó a Adán, el padre de toda la raza humana. Le dio la vida, le dio el poder de la vida. Dios le dio el espíritu, que significa el aire, el oxígeno, hizo que el ser humano comenzara a respirar. Hasta este momento, en la creación del ser humano, nosotros tenemos a Dios que hace el cuerpo, Dios tiene vida y la vida de Dios nos la da a nosotros. A eso le llamamos el espíritu. Es el aire que comienza a respirar y el hombre comenzó a respirar. Entró en su sistema el oxígeno, el corazón comenzó a funcionar, la sangre comenzó a circular, los pulmones comenzaron a actuar, el hombre comienza a respirar y cuando el hombre comienza a respirar, se hizo un ser viviente. Y ese ser viviente es el alma. Para muchas personas, y muchos creen esto, son la inmensa mayoría, creen que dentro del cuerpo humano, de alguna manera está metida el alma, como que el alma está presa dentro del cuerpo humano. Y al creer eso, entonces creen una serie de cosas que no tienen ningún apoyo en la Biblia. Pero lo que nos interesa a nosotros en este momento es saber que cuando Dios hizo el cuerpo y le sopló el aire, el espíritu de vida, el oxígeno, el hombre comienza a respirar, entonces el hombre fue hecho un alma viviente. Quiero ilustrar esto de la siguiente manera. Cerca de mí está Raquel. Yo le voy a pedir a ella que haga una cosa. Esto lo he hecho en otras ocasiones, pero es una ilustración que nos puede ayudar. Raquel, hazme el favor, desconecta el interruptor de la luz allí en la corriente. Desconecta un momentico y nosotros aquí, aunque es de día, vamos a notar algo en cuanto Raquel desconecte. Desconecta y te quedas allí un momentico. Bueno, aquí Raquel desconectó. Ustedes notaron enseguida el cambio. El cuerpo humano lo voy a comparar con los bombillos de la luz. La vida la voy a comparar con la corriente. Raquel lo que hizo fue desconectar la corriente de la vida. Raquel, hazme el favor, vuelve a conectar la corriente. Ahora notamos enseguida nosotros el cambio. Gracias, Raquel. Notamos el cambio. Se produce un elemento que ni es la corriente ni es el bombillo, es la luz. ¿Qué cosa es la luz? Es ese elemento que sucede cuando se unen los filamentos del bombillo con la electricidad, produce luz. Cuando Dios unió al cuerpo que Él crea con la vida que Él tiene, el hombre llegó a ser un ser pensante, es el alma viviente. Y en la Biblia, cuando se escribe hablando del alma, unas veces se refiere al, al mismo ser humano, otras veces se refiere a esto, el ser humano pensante. Dios creó al hombre para que viviera para siempre, no lo creó para que muriera. Pero por el pecado, el ser humano, los seres humanos morimos por causa del pecado que entró a la tierra. Cuando un ser humano pasa a lo inverso, es lo mismo que si yo le dijera a Raquel ahora, hazme favor, vuelve a apagar, vuelve a encender, pero no hace falta repetirlo porque nosotros podemos entender. Cuando un ser humano muere, deja de respirar. La vida no desaparece,
como la corriente no desaparece. La vida permanece porque la vida es Dios. Dios es el ser que tiene vida propia y Dios le da vida a todo lo que Él quiere. Pero cuando alguien muere, no significa que la vida se acabó. Tampoco significa que la vida sigue en una esfera pensando o siendo la misma persona. No, sencillamente la vida es esa energía, voy a llamarlo así, es esa energía que vuelve a Dios porque Él es el dador de la vida. La vida no se acaba porque Dios es eterno y Él es el que da la vida, pero ya la vida no está más en el ser humano. Ahora el ser humano muerto no respira, sus órganos dejan de funcionar. El ser humano está muerto, es un cadáver. Viene siendo lo mismo que había en el Edén al principio, solo que ahora con una diferencia. En el principio el ser humano estaba siendo creado por Dios. El cuerpo estaba recién hecho y la vida comienza y el ser humano se hace un alma viviente cuando se une la vida de Dios con el cuerpo humano que Dios crea. Ahora, al morir el hombre, lo que sucede es que la vida deja de estar en el hombre, el cuerpo deja de funcionar y ese cuerpo destruido por el pecado, pues sencillamente se va degradando, degradando, degradando hasta que vuelve al polvo. ¿Qué pasa entonces con el alma? Las personas dicen que el alma no muere, que el alma es inmortal. El alma es el resultado de la unión de la vida con el cuerpo humano. El alma desaparece, no es un elemento. Ya el ser humano no es pensante. Ya el ser humano no tiene razón, no tiene conciencia, no sabe nada. Y eso lo dice la Biblia. Este tema lo vamos a analizar un poquito más adelante nosotros. Pero yo quiero concluir esta parte de nuestro estudio de esta manera. Cuando el pecado entró al ser humano, el ser humano quedó condenado a la muerte, pero el ser humano no murió en el instante. Y eso tiene una razón de ser y aquí lo vamos a estudiar nosotros también. Pero lo cierto es que el ser humano comienza a irse degradando, 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 bajando. Digamos, cuando una persona ya es mayor, no es igual que cuando la juventud, yo mismo que le estoy hablando a ustedes en este momento, tengo 3,5 pulgadas o 4 pulgadas menos de la estatura mía, de mi juventud, porque así va bajando el hombre y si viviera más tiempo, más seguía degradando, degradando, se muere uno, se corrompe, al final volvemos a ser polvo de la tierra. De la tierra Dios nos sacó, a la tierra volvemos por causa del pecado. Pero aquí Dios dio a conocer algo. No voy a hablar de esto, hablaré en otro momento. Concluyo aquí, pero nuestro tema lo continuaremos eh, en la siguiente ocasión que nos encontremos. Dios nos bendiga y hasta la próxima.